¿Qué es un trono si no se puede confiar en nadie? La historia de la monarquía, tan llena de drama y de traiciones, tiene pocos relatos tan trágicos como el del zar Pablo I de Rusia. Para él, el trono no era un símbolo de gloria, sino de soledad, un lugar donde cada rostro era una posible amenaza y cada susurro una potencial traición. Su reinado, que duró solo 5 años, fue un periodo de inestabilidad y de miedo, marcado por una paranoia que crecía con cada día que pasaba. Y al final, la traición que tanto temía no vino de un enemigo extranjero o de una revolución, sino de aquellos que juraron protegerlo. En esta pintura a óleo vemos a un joven Pablo I. Su rostro es melancólico, sus ojos parecen llenos de una profunda tristeza. Su vida entera estuvo a la sombra de su madre, la legendaria Catalina II la Grande, una de las monarcas más poderosas e influyentes de la historia. Catalina, que había llegado al poder a través de un golpe de estado que destronó a su marido, el zar Pedro III, siempre sospechó de su hijo. Ella lo mantuvo alejado de los asuntos de Estado, lo vigilaba constantemente y lo trataba con desprecio. El joven Pablo creció en un ambiente de desconfianza y de soledad, creyendo que su propia madre conspiraba contra él. La sombra de Catalina la Grande fue la que moldeó la mente de Pablo I. Su infancia, marcada por la negligencia de su madre y la sospecha de que podría ser un hijo ilegítimo, lo llenó de resentimiento y de inseguridad. Cuando finalmente ascendió al trono en 1796, después de la muerte de su madre, la paranoia que había cultivado durante años se liberó. Pablo I estaba decidido a revertir todas las políticas de Catalina. En esta otra pintura a óleo, que representa a Pablo I en su coronación, lo vemos con un rostro severo y una postura rígida, un hombre que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Su reinado sería una reacción a todo lo que su madre había representado, y esa reacción se convirtió en su propia perdición. Reinado de Pablo I, que se inició con la promesa de una nueva era, se convirtió en una época de tiranía y de excentricidad. El zar estaba obsesionado con la disciplina militar y castigaba a sus soldados y a sus oficiales por las más pequeñas infracciones. En esta pintura a óleo, que muestra al zar revisando sus tropas, se ve el terror en el rostro de los soldados. El zar era impredecible y sus decisiones eran erráticas. En un momento podía recompensar a un general con una medalla, y en el siguiente podía exiliarlo a Siberia. Su paranoia no solo afectaba a sus soldados, sino también a su corte. Pablo I estaba convencido de que los nobles conspiraban contra él y sus espías se multiplicaban en el palacio. Nadie estaba a salvo y la gente vivía con el miedo constante de ser acusada de traición. El apodrecimiento psicológico del zar fue un proceso que se aceleró con el tiempo. Los síntomas de su paranoia se manifestaban en su comportamiento cada vez más errático. El zar podía cambiar de opinión en un instante, podía gritar y podía castigar sin razón. Su temperamento era volátil y su desconfianza era total. En su mente, todos conspiraban contra él. Los nobles, los generales, su propia familia. El zar se volvió un prisionero en su propio palacio, un hombre que vivía con el miedo constante de ser traicionado. El clímax del drama no fue en una batalla o en una revolución, sino en los oscuros y silenciosos corredores del poder, donde un grupo de nobles, hartos de su tiranía, decidieron que la única forma de salvar a Rusia era eliminando al zar. Si esta narrativa sobre la fragilidad humana detrás de la realeza te toca, comente de dónde nos acompaña y qué otra figura histórica usted gustaría de ver desmistificada. El reinado de Pablo I, que se pudrió de paranoia, fue una lección trágica de que el poder absoluto, cuando se combina con la locura y la desconfianza, puede ser el enemigo más peligroso,
incluso para aquellos que lo tienen. Suscríbete al canal para no perderte las historias más oscuras y trágicas de la realeza. Estoy escribiendo el acto 2. La ascensión de Pablo I al trono ruso en 1796 no fue recibida con entusiasmo, sino con una mezcla de cautela y aprensión. Su personalidad, forjada en la desconfianza y el resentimiento, rápidamente se manifestó en su estilo de gobernar. A diferencia de su madre, Catalina la Grande, que había abrazado las ideas de la Ilustración y había cultivado la imagen de una monarca benevolente, Pablo I era un reaccionario. Estaba obsesionado con la disciplina militar prusiana, y su primer acto como zar fue desenterrar el cuerpo de su padre, Pedro III, y coronarlo póstumamente. Un acto de venganza póstuma contra su madre, que había usurpado el trono de su marido, y que simbolizaba el inicio de una nueva era de tiranía. En esta pintura a óleo, que representa el funeral de Pedro III, se ve a Pablo I con un rostro severo y una postura rígida, un hombre que parecía decidido a borrar todo el legado de su madre. El reinado de Pablo I fue un periodo de extravagancia y de inestabilidad. Su paranoia se manifestaba en cada una de sus decisiones. El zar estaba convencido de que los nobles conspiraban contra él, y sus espías se multiplicaron en el palacio. El zar había construido su propia residencia, el castillo de San Miguel, una fortaleza con fosos y puentes levadizos, un símbolo de su paranoia. Se negó a vivir en el Palacio de Invierno, el símbolo del poder de su madre, y se mudó a su propia fortaleza. Vivía en un estado de miedo constante, y sus decisiones eran erráticas. En un momento podía recompensar a un oficial por su lealtad, y en el siguiente podía exiliarlo a Siberia por una simple sospecha. Nadie estaba a salvo, y la gente vivía con el miedo de ser acusada de traición. Los nobles, que habían disfrutado de la libertad y del lujo bajo el reinado de Catalina la Grande, se sintieron oprimidos por la tiranía de Pablo I. El zar, que creía que la nobleza era la fuente de toda la corrupción, impuso nuevas regulaciones y castigos, prohibió los bailes de máscaras, las rondas de caza y el uso de levitas y sombreros redondos que consideraba signos de la degeneración moral. Su temperamento volátil y su desconfianza hacia todos lo convirtieron en un blanco fácil para la crítica. En esta pintura a óleo, que retrata a la corte de Pablo I, se ve el miedo y la ansiedad en el rostro de los nobles. El zar era un tirano, y la gente se dio cuenta de que su reinado no duraría mucho. La paranoia de Pablo I se extendió a su propia familia. El zar, que siempre sospechó que su madre había conspirado contra él, temía que su propio hijo, el joven Alejandro, hiciera lo mismo. Lo mantuvo alejado de los asuntos de Estado, lo vigilaba constantemente y lo trataba con desprecio. Alejandro, que veía el sufrimiento de su padre y la ira de los nobles, se sintió atrapado entre su deber para con su padre y su deber para con Rusia. Los nobles, que querían un cambio, comenzaron a acercarse a Alejandro, y él, que quería liberar a su país de la tiranía de su padre, se vio envuelto en una conspiración. La decadencia psicológica del zar fue un proceso gradual pero inevitable. El miedo, la desconfianza y la soledad lo consumieron. Se volvió un hombre aislado, un fantasma en su propio palacio. Sus súbditos lo odiaban, y sus enemigos se multiplicaban. En esta pintura a óleo, que representa al zar Pablo I en sus últimos años de vida, se ve el rostro de un hombre demacrado, con una mirada de terror en sus ojos. El zar, que una vez fue el símbolo del poder absoluto, se había convertido en un prisionero de su propia mente. La conspiración que tanto temía estaba a punto de convertirse en realidad. El reinado de Pablo I, que se pudrió de paranoia, fue una lección trágica de que el poder absoluto
cuando se combina con la locura y la desconfianza, puede ser el enemigo más peligroso, incluso para aquellos que lo tienen. Y claro, si usted se identificó con esa narrativa, no se olvide de activar las notificaciones para no perder las próximas historias. Estoy escribiendo el acto 3. El clima de paranoia y opresión creado por el zar Pablo I fue el caldo de cultivo perfecto para la traición. Los nobles, hartos de sus caprichos y de sus castigos arbitrarios, comenzaron a conspirar. La conspiración, liderada por el conde Peter Ludwig von der Pahlen, gobernador militar de San Petersburgo, no era un secreto. Se rumoreaba en la corte, en las tabernas y en las calles. Schelt, objetivo no era la revolución, sino el derrocamiento del zar y su sustitución por su hijo, el gran duque Alejandro. Los conspiradores creían que al eliminar al zar, salvarían a Rusia de la tiranía y del caos. En esta pintura a óleo, que retrata a los conspiradores en una reunión secreta, se ve el miedo y la determinación en sus rostros. El príncipe, el joven Alejandro, se encontró en una posición imposible. Amaba a su padre, pero odiaba su tiranía. Los conspiradores le prometieron que no le harían daño al zar, que solo lo forzarían a abdicar. Alejandro, que creía en la promesa de que su padre viviría, dio su consentimiento, un consentimiento que se convertiría en su mayor arrepentimiento. El príncipe se sintió atrapado entre su deber para con su padre y su deber para con su país. Y en el fondo, la traición que tanto temía su padre venía de su propio hijo. El zar Pablo I, en su paranoia, había creado el monstruo que lo destruiría. El sufrimiento de Pablo I fue una batalla silenciosa, librada por un cuerpo en ruinas. Si usted conoce a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparta este video. La historia de él es un recordatorio de que la gloria y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. La noche del 23 de marzo de 1801, el plan se puso en marcha. Los conspiradores, un grupo de oficiales de alto rango, entraron al castillo de San Miguel, la fortaleza que el zar había construido para protegerse de la traición. El zar, que había pasado la noche en un estado de agitación, estaba en su habitación. Los conspiradores entraron en su dormitorio y el zar, que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó esconderse detrás de una pantalla. Pero ya era demasiado tarde. Los conspiradores lo alcanzaron, lo golpearon y lo obligaron a firmar una carta de abdicación. El zar se negó y la confrontación se volvió violenta. En esta pintura a óleo, que representa el asesinato, se ve al zar siendo golpeado, su rostro lleno de terror y de desesperación. El brutal asesinato del zar en su propia habitación fue un acto de una violencia inimaginable. Los conspiradores lo golpearon, lo estrangularon y lo pisotearon. En la confusión de la lucha, el zar fue estrangulado con una bufanda de seda. El cuerpo del zar, que se pudrió de paranoia, fue encontrado por su hijo, el joven Alejandro. El príncipe, horrorizado por la brutalidad del asesinato, se dio cuenta de que había sido traicionado por los conspiradores. La promesa de que su padre viviría se había roto. La muerte de Pablo I, tan brutal como su reinado, fue un recordatorio de que la traición es un enemigo más peligroso que cualquier otro, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. La historia de la traición, que marcó la vida y la muerte del zar Pablo I, nos enseña que el poder absoluto, cuando se combina con la paranoia, puede ser el enemigo más peligroso. El zar, que pasó toda su vida temiendo la traición, al final fue traicionado por aquellos que juraron protegerlo. La muerte de Pablo I no solo fue el final de un reinado, sino el inicio de una nueva era para Rusia. Con la muerte de su padre, el joven Alejandro I, que se había convertido en el nuevo zar, heredó no solo el trono, sino también la culpa
y el remordimiento por la muerte de su padre. La historia de Pablo I es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que la paranoia y la desconfianza pueden ser el enemigo más peligroso, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. La muerte del zar Pablo I, tan brutal como su reinado, no trajo la paz a Rusia, sino una nueva era marcada por la traición. El cuerpo del zar, que se pudrió de paranoia, fue encontrado por su hijo, el joven Alejandro I. El príncipe, horrorizado por la brutalidad del asesinato, se dio cuenta de que había sido traicionado por los conspiradores. La promesa de que su padre viviría se había roto. La muerte de Pablo I, tan trágica como su vida, fue un recordatorio de que la traición es un enemigo más peligroso que cualquier otro, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. El legado de su reinado, que duró solo 5 años, fue un rastro de destrucción y de miedo que se esparció por toda la nación. El zar Pablo I, que se pudrió de paranoia, dejó un legado de miedo y de desconfianza. Su historia es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que el poder absoluto, cuando se combina con la locura y la desconfianza, puede ser el enemigo más peligroso. La muerte de Pablo I no solo fue el final de un reinado, sino el inicio de una nueva era para Rusia. Con la muerte de su padre, el joven Alejandro I, que se había convertido en el nuevo zar, heredó no solo el trono, sino también la culpa y el remordimiento por la muerte de su padre. La historia de Pablo I es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que la paranoia y la desconfianza pueden ser el enemigo más peligroso, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. La historia de la traición que marcó la vida y la muerte del zar Pablo I nos enseña que el poder absoluto, cuando se combina con la paranoia, puede ser el enemigo más peligroso. El zar, que pasó toda su vida temiendo la traición, al final fue traicionado por aquellos que juraron protegerlo. La muerte de Pablo I no solo fue el final de un reinado, sino el inicio de una nueva era para Rusia. Con la muerte de su padre, el joven Alejandro I, que se había convertido en el nuevo zar, heredó no solo el trono, sino también la culpa y el remordimiento por la muerte de su padre. La historia de Pablo I es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que la paranoia y la desconfianza pueden ser el enemigo más peligroso, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. La muerte de Pablo I, tan brutal como su reinado, no trajo la paz a Rusia, sino una nueva era marcada por la traición. El cuerpo del zar, que se pudrió de paranoia, fue encontrado por su hijo, el joven Alejandro I. El príncipe, horrorizado por la brutalidad del asesinato, se dio cuenta de que había sido traicionado por los conspiradores. La promesa de que su padre viviría se había roto. La muerte de Pablo I, tan trágica como su vida, fue un recordatorio de que la traición es un enemigo más peligroso que cualquier otro, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto. El legado de su reinado, que duró solo 5 años, fue un rastro de destrucción y de miedo que se esparció por toda la nación. El legado de la traición y el inicio de una nueva era. El brutal asesinato del zar Pablo I en el corazón de su propia fortaleza se convirtió en una lección para su hijo, el zar Alejandro I. El nuevo monarca, que había ascendido al trono con la esperanza de una nueva era, se encontró con una realidad mucho más oscura. La traición, que había marcado la vida de su padre, ahora lo atormentaba. El zar Alejandro I se negó a castigar a los conspiradores, pero tampoco les dio las gracias. El príncipe, que se había convertido en zar, vivió con la culpa de la muerte de su padre por el resto de su vida. El zar, que se pudrió de paranoia, dejó un legado de miedo y de desconfianza.
Su historia es una de las más trágicas de la realeza. El zar, que se pudrió de paranoia, dejó un legado de miedo y de desconfianza. Su historia es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que el poder absoluto, cuando se combina con la locura y la desconfianza, puede ser el enemigo más peligroso. La muerte de Pablo I no solo fue el final de un reinado, sino el inicio de una nueva era para Rusia. Con la muerte de su padre, el joven Alejandro I, que se había convertido en el nuevo zar, heredó no solo el trono, sino también la culpa y el remordimiento por la muerte de su padre. La historia de Pablo I es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que la paranoia y la desconfianza pueden ser el enemigo más peligroso, incluso para aquellos que tienen el poder absoluto.